Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocernos más, puedes entrar a la página web iglesiacristianarenacer.org y ahí conocernos, ver material que tenemos de estudio bíblico, predicaciones, estudios bíblicos y también devocionales que son gratuitos, así que puedes disfrutar de ellos si así lo deseas. Si tienes preguntas con respecto al estudio bíblico, puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí estaremos respondiendo las preguntas necesarias. Bueno, hoy estamos en la tercera clase ya de ángeles y qué bueno entender lo que sucede en un mundo que es invisible, que no conocemos a través de la vista, sino lo entendemos por la palabra de Dios. Algunos que han podido ver ángeles, otros han podido ver el trabajo que hacen los ángeles independientemente de verlos a ellos, ven la acción, ven el reflejo del accionar de ellos. Así que aquí tenemos mucho que aprender. Fíjese que en esta realidad espiritual hay ángeles buenos que son de Dios, ángeles que le pertenecen a Dios, y que han estado firmes en cuanto a su voluntad, decididos siempre por el Señor, sujetos a Él, y una tercera parte de los ángeles que han caído porque el diablo los ha tentado. En la tentación de Jesús vemos un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 4 del 1 al 7, donde dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y para ser tentado por el diablo, y el versículo 5 dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y justamente aquí el mismo diablo está haciendo alusión a lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de los ángeles de Dios. Y es interesante que Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. No se puede tentar a Dios diciendo tal, los ángeles me cuidan, así que yo vivo mi vida y que se encargue Dios de cuidarme. Porque también está nuestra responsabilidad, ¿no?, de hacer las cosas correctamente. Cuando nuestros límites se acaban, cuando hay más allá de nuestra realidad que no podemos nosotros percibir, comprender, ni siquiera modificar, obviamente, ahí es donde intercede Dios, donde Dios envía directamente a sus ángeles a favor nuestro, ¿no? Y fíjese que después termina diciendo que los ángeles vinieron y le servían al Señor Jesús. Vinieron por medio del Señor después de la tentación, no antes ni durante. ¿No? Son asuntos que uno tiene que ir manejándolo con la Escritura, ¿no? En las tentaciones estamos allí para ser probados y demás. Los ángeles nos guardan de peligros, sirven a los creyentes también, pero volvemos a decir que son los ángeles enviados por Dios. No lo manejamos nosotros, no tentamos a Dios con ellos, sino que decimos, bueno, Dios los maneja como Él quiere, ¿no? Es de acuerdo a su voluntad. Nosotros estamos viendo la creación de Dios, de todos los seres angelicales, que fue antes del hombre, y se mueven en distintas esferas. Aquí tenemos nosotros subdividido los tres cielos, por así decirlo, como dice la Biblia. El primer cielo que nosotros vemos, la atmósfera y demás. El segundo cielo, que es donde se producen las luchas espirituales, dice eso Efesios 6:12. Y arriba de todo allí está el trono de Dios en el tercer cielo. Dios crea ángeles, ¿sí? Así que aquí tenemos los ángeles que están, algunos en el trono, otros en luchas espirituales, otros aquí en la tierra ayudando al creyente y demás. Así que tenemos también espíritus inmundos, que fíjese que son inferior en cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una tercera parte solamente son los que han caído junto con Satanás. Así que aquí es donde la Biblia dice que estos ángeles de Dios son espíritus enviados para servicio, para ayudarnos a nosotros en momentos de necesidad que solo Dios lo sabe, ¿no? Así que ahí estará pendiente entonces cuándo van a actuar bajo el mandato del Señor. Ahora, hay muchísimos ángeles, hay millones de ellos, dice la Biblia, millones de millones, y no todos son iguales. Hay diferencia entre ellos, diferencia en trabajo, en autoridad,
también en forma física, o por lo menos decimos forma física entre comillas para entender que la forma que tienen es diferente muchas veces entre ellos. Así que hoy vamos a ver esa clasificación de ángeles según la Biblia. Tú puedes ir a internet y vas a encontrar de todo ahí, pero no significa que eso es bíblico. Y además, nosotros no usamos libros que no son canónicos, ¿no? Como el libro de Enoc, el libro de Tobías. Esos libros no entran en el canon bíblico, ni para nosotros, ni tampoco para los católicos. Aún así, muchos han tomado esos libros apócrifos para sacar algunas conclusiones de ángeles que no son correctas. Por eso vamos a la fuente, a la palabra de Dios, y ahí podemos ver exactamente cómo es que Dios los tiene clasificados. En primer lugar, estamos hablando de ángeles escogidos. Los ángeles escogidos, lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, sin parcialidad. Es decir, un día seremos juzgados, un día estaremos delante del tribunal de Cristo y estarán también los ángeles escogidos. ¿Quiénes son los ángeles escogidos? Pues bueno, no es muy complicado esto. Los ángeles escogidos, los que no se plegaron a la rebelión de Lucifer. Es decir, todos los ángeles de Dios que se mantienen y se han permanecido sin caer en esa rebelión, están justamente del lado de la voluntad de Dios. Así que todos los ángeles que permanecieron leales a Dios, fieles a Dios, son estos ángeles escogidos. Los que no son escogidos fueron los que decidieron mal. Fíjese, por ejemplo, Mateo 25:41, que dice que el Señor Jesús, cuando juzgue todas las cosas, dice, dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles son sus ángeles? Bueno, los que habíamos mencionado anteriormente, que fueron los que están bajo el mando de Satanás. En un principio eran ángeles buenos, pero cayeron juntamente con Lucifer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, 7 y 9, habla acerca de Satanás, el gran dragón, simbolizado ahí, y dice lo siguiente: la cola de este gran dragón, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué significa estrellas aquí y que caigan sobre la tierra? Bueno, a ver, físicamente decimos, sabemos que las estrellas son más grandes que la Tierra, así que no pueden caer literalmente las estrellas, en todo caso serían meteoritos, pero aquí es simbólicamente hablando, las estrellas del cielo, hablando de ángeles, porque los versículos siguientes así también lo dicen. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, ahí está. Así que es una tercera parte que caen juntamente con Satanás. Las dos terceras partes entonces son los ángeles escogidos, los que permanecen firmes al Señor. Y ellos tienen misiones especiales que cumplir. Son enviados de Dios para diferentes situaciones, diferentes trabajos, y muchos de ellos tienen que ver justamente con proteger, cuidar a los hijos de Dios cuando por ahí nosotros no vemos todos los peligros. Le voy a contar un caso que sucedió en nuestra iglesia hace muchos años. Estamos hablando del año 80, en un pueblo llamado Peguajó, donde nosotros fuimos criados y mis padres fueron pastores. Y de esta es la iglesia. Ahí está mi mamá predicando, ahí estoy. En un día martes, ella estaba predicando fuerte, era muy enérgica y muy valiente también. Estaba predicando la palabra de Dios y las puertas estaban abiertas porque era verano, así que cualquiera que pasaba por la calle podía ver el servicio. De pronto, dice, mi mamá nos contó después del servicio que durante la predicación, afuera se arrodilla un hombre con un revólver y le apunta directamente, ¿no? Y en ese momento mi mamá sintió fuerza del espíritu y siguió predicando con mucha energía. Y este hombre de pronto se levantó y salió corriendo de ese lugar y nunca más supimos nada de lo que había sucedido. Pero esa misma noche, un joven de la iglesia dice que vio algo muy especial. Vio que cuando estaba predicando mi mamá, un ángel había atrás de ella para... en el sentido de protección y cuidado. Así que para nosotros eso fue muy revelador para decir, bueno, aquí está, otra vez, los ángeles
trabajando, cuidando en momentos que uno ni sabe lo que le puede esperar, ¿no? Así que vemos esa protección constante. Quizás no lo veamos nosotros a los ángeles como algunas personas lo han visto, pero sí tenemos que saber que están ahí, Dios los envía para librarnos de peligros, de ciertas situaciones extrañas, ver este mundo espiritual que nosotros no podemos percibir con nuestros ojos naturales, y ahí están justamente para defender a cada uno de los hijos de Dios. Así que hablamos de los ángeles escogidos. Bueno, los ángeles escogidos tienen un gran capitán, por así decirlo, y es el arcángel Miguel. La palabra Miguel significa quien como Dios, así que su mismo nombre ya está revelando alabanza, adoración hacia Dios, ¿no? Manifestando ese poder que tiene el Señor. Lo conocemos como el arcángel Miguel porque dice eso la Biblia en Daniel capítulo 12, versículo 1, hablando del último tiempo, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando de Israel, ¿no? El gran príncipe que tiene a nivel espiritual el pueblo de Israel es justamente el arcángel Miguel. Arcángel significa ángel principal, el ángel que tiene toda autoridad sobre los demás ángeles que le sirven, en este caso, al pueblo de Dios, de Israel. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, le dice el ángel que había llegado a hablar con Daniel, dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Está relatando un poco la lucha espiritual que había cuando Dios empieza a revelar lo que va a acontecer en el futuro. Claro, ahí la verdad es que los ángeles, ni ángeles ni ángeles caídos sabían el plan hasta que Dios lo revele. A partir de ahí entonces empiezan a haber ciertas argumentaciones. Y bueno, la cuestión es que se hizo una lucha espiritual de 3 semanas y Daniel estaba orando 3 semanas sin tener la respuesta, hasta que vino este ángel y le trae esta respuesta justamente a Daniel, ¿no? Por eso dice que Miguel estuvo ahí presente para ayudarlo, para que pudiera este ángel traer esa revelación de Dios hacia Daniel. También Daniel capítulo 10 versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Así que otra vez aquí hablando acerca del príncipe, el arcángel Miguel, ayudando siempre a intervenir. Por eso decimos que este arcángel tiene misiones especiales en relación al pueblo de Israel. Vamos a lo largo de la Biblia y vemos hasta el final, Apocalipsis 12:7, que dice: hubo una gran batalla en el cielo y ahí estaban Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, como habíamos visto, y prevaleció Miguel, y por eso son arrojados del cielo a la tierra. Así que eso va a suceder en los tiempos finales, donde ya las luchas espirituales serán aquí directamente en la tierra, porque serán expulsados también del segundo cielo para aquí, ¿no? Y también tenemos otros casos, ¿no? Hablando acerca de cómo era este arcángel Miguel. También decimos que por lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16, son fuertes, tiene potencia en su voz inclusive, porque la comparación es que el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, no es que Jesús es un arcángel, porque eso es una herejía. Jesús es hijo de Dios eterno, no es creado. Un arcángel sí es creado, Dios lo creó. Está diciendo aquí que un arcángel tiene una voz potente, tan potente que bueno, que en ese momento se anunciará la venida del Señor como tan potente como esa voz del arcángel. Es lo que quiere decir ese pasaje. Así que hablamos de poder, de fuerza, sí, de autoridad total que tiene este príncipe, este arcángel Miguel. Además, también vemos humildad y sometimiento siempre a Dios, y la última palabra siempre la tiene Dios. No es que el arcángel Miguel se mueve como él quiere, está sujeto a los planes y a lo que Dios ha dicho. Judas capítulo 9 se habla de un acontecimiento que por ahí no tenemos en el Antiguo Testamento, pero está revelado aquí en Judas 9. Y dice: pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, cuando murió Moisés, por lo que dice este versículo, Satanás quería librar una batalla espiritual de argumentos diciendo que él quería tener el cuerpo de Moisés. Y obviamente que ya podemos imaginar todos los estragos que quería hacer con ese cuerpo, cómo idolatrarlo, hacer un santuario y no sé cuánta cosa más. Entonces aparece el arcángel Miguel diciendo que no tenía autoridad sobre ello y que el cuerpo le pertenecía a Dios. Así que la última palabra para ganar esta lucha espiritual es que Jehová te reprenda, y se acabó la discusión. Así que cuando Dios tiene la última palabra, la dice, pues ahí se acaba la batalla, ¿no? Entonces, en esa situación, Miguel hace referencia a: Jehová te reprenda, no soy yo el que te está reprendiendo, sino vengo de parte de Dios para justamente actuar ahora, ¿no? Así que nos muestra también esa sujeción total a Dios, una obediencia 100% a lo que dice Dios, ¿no? Y ejecutar los planes que Dios ya ha establecido para lo que es su pueblo. Así que ahí tenemos entonces Arcángel Miguel, ángel principal que dirige también a los demás ángeles, coordinación, ¿no? Y trabajo y demás desde la orden dada de Dios mismo. Muy bien. Tercero, también estamos hablando de un mensajero especial, Gabriel. La Biblia no dice que es un arcángel. Muchos le han puesto el arcángel Miguel, pero no dice la Biblia eso. Sí decimos que es un ángel especial, un mensajero de Dios. Gabriel, su nombre significa fuerza de Dios. Así que, bueno, es interesante esto de fuerza de Dios porque Gabriel muchas veces tuvo que moverse en lugares espirituales y en medio de luchas espirituales, siempre llevando ese mensaje importante en cuanto a la revelación del reino de Dios, en cuanto a cómo Dios iba revelando todo lo que iba a hacer a través del Mesías y demás. Así que ahí estaba siempre Gabriel, ¿no? Y Gabriel dice que era la fuerza de Dios. Y si tenía fuerza era porque Dios mismo lo ha capacitado para esto, ¿no? Así que Gabriel ha entregado siempre mensajes en cuanto a al reino de Dios y la revelación de las cosas que iban a acontecer. Daniel 8:16 dice Daniel que él oyó una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Entonces entendemos del capítulo 8, desde el 16 en adelante, ahí aparece Gabriel para mostrarle el plan que Dios tenía para el futuro a Daniel. Así que hay una revelación de allí. Daniel capítulo 9, versículo 21, dice que Daniel estaba orando y dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión al principio, volando con destreza, vino a mí. Es interesante, volando, porque la palabra volar es uno de los pocos lugares donde dice la Biblia que los ángeles realmente pueden volar, ¿no? Así que aquí sí lo dice, que el ángel venía volando, y dice también con presteza. Y la palabra, esta presteza en griego, es la palabra ayaf, o en hebreo, perdón, en este caso, y habla de una persona que viene como exhausta de caminar y de volar en este caso, ¿no? Y que viene a entregar este mensaje, ¿no? Como diciendo: aquí estoy, te tengo que contar lo que va a pasar, ¿no? Esa es la idea de esta palabra, ¿no? Pero recordemos que Gabriel es fuerza de Dios, así que siempre recibe la fuerza de Dios para poder comunicar ese mensaje. En este caso era para darle este mensaje a Daniel. Así que era importante que sepan su nombre. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento también se va a repetir su nombre otra vez. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 19, y ahí está Zacarías pidiéndole al Señor, haciendo su tarea de sacerdocio en relación al pueblo y demás, ese día que podía entrar al lugar santísimo, y se encuentra que ahí dice, aparece un ángel. Respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cuáles eran? Que Elizabeth, su esposa, que era muy avanzada en edad, iba a tener un hijo, cosa que Zacarías no creyó, y Gabriel le dijo: ok, vas a quedar mudo entonces hasta que nazca tu hijo. Con esa autoridad que tiene, ahí se quedó mudo Zacarías. Pero fíjese que le habla a Zacarías diciendo: soy Gabriel. Entonces Zacarías
que conocía el Antiguo Testamento, porque los judíos leían también el libro de Daniel, decía, este es Gabriel el que estuvo con Daniel y está acá. Así que hizo la conexión inmediata. Lo mismo le ha pasado a María, porque en Lucas 1:26 dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Otra vez es Gabriel el que va, otra vez allí. Entonces, claro, María también sabía que Gabriel había estado, ese ángel llamado Gabriel había estado con Daniel y ahora aparece otra vez. Claro, eso le da mucha tranquilidad, ¿no?, a María, para explicarle todas las cosas que para ella eran rarísimas, que iban a acontecer porque iba a quedar embarazada siendo virgen y era el Hijo de Dios que venía. Así que toda esa revelación, claro, tenía que venir un ángel y decir, soy Gabriel, así que me puedes reconocer por lo que dice la Escritura. Y de esa manera, entonces, bueno, dar cierta tranquilidad para María, ¿no?, en cuanto a ese mensaje que venía. Y además, hacer la conexión de que este es un plan de Dios, de hace mucho tiempo ya revelado, y ahora se estaba concretando en el nacimiento del Señor Jesús. Así que vemos aquí entonces esa conexión de Dios. Ahora, no significa que todos los ángeles tienen nombre, porque la Biblia solo menciona a estos dos con nombres. No hay otros nombres de ángeles. Vuelvo a decir, estamos hablando de la Biblia. Hay otros libros apócrifos que mencionan otros nombres, pero nosotros nos abocamos solo a la Biblia. Por eso decimos solo hay dos ángeles que tienen nombre, y es interesante porque son mencionados en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo. Por eso es importante que nosotros sepamos su nombre para hacer esa conexión. Ahora, imaginamos que todos los ángeles del Señor deben tener nombre, porque Dios le pone nombre a todas las cosas, ¿no? Inclusive nosotros, cuando vayamos al cielo, dice que vamos a tener un nombre nuevo. Así que eso es mi imaginación, que todos los ángeles deben tener algún nombre en particular, pero no nos corresponde saberlos ni preguntar. Porque alguna vez alguien preguntó por un ángel tal llamado Moroni, que no está en la Biblia, y terminó siendo una herejía para llevar a muchas personas a alejarnos de la verdad de Dios. Entonces es importante enfocarnos en lo que dice exactamente la Biblia y reconocer lo que Dios dice allí. Muy bien. Además, entonces, también tenemos que hay en la Biblia los llamados vigilantes. Vigilantes no es que son físicamente diferentes a los otros, sino que tienen misión específica, ¿no? Aparece en el libro de Daniel también con el término de vigilantes, y se habla como seres santos de Dios, dedicados exclusivamente a promover todo lo que son los decretos de Dios y vigilar que se cumplan, ¿no? Así que ellos son los que demuestran esa soberanía de Dios, el dominio de Dios. Y lo hicieron, por ejemplo, a Nabucodonosor, porque se iba a cumplir exactamente el decreto de Dios que había dicho sobre él, porque se había enorgullecido e iba a ser disciplinado por eso mismo, ¿no? Daniel capítulo 4, fíjese, te voy a leer versículo 13, 17, 23, dice así: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante santo descendía del cielo. Dice, la sentencia es por decretos de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, fue lo que vio, ¿no? Así que esto fue, bueno, para que entiendan Nabucodonosor que se estaba enviando este mensaje directamente por estos ángeles y que iban a vigilar permanentemente para que esto se concrete. La palabra vigilante aquí viene del arameo irim, relacionado con la palabra ur, que significa estar despierto. Estar despierto vigilando que esto se cumpla a rajatabla. Nadie va a detener lo que Dios ha dicho, y por más que aparezca algún ángel, alguna hueste, alguna potestad tratando de impedir este mensaje de Dios, ellos hacen que esto se cumpla porque son los vigilantes de Dios. También están los querubines, y los querubines tienen una apariencia bastante extraña para nosotros. Hemos tratado de dar una ilustración lo más cercana posible, pero aún así se hace difícil tener una imagen perfecta de lo que dice la Biblia, porque tienen características muy, muy sobrenaturales que no vas a encontrarlas aquí en la tierra.
A veces uno dice, ay, cómo me gustaría ver la gloria de Dios y los ángeles de Dios, pero si ves estos ángeles te mueres de un susto, por lo que dice la Biblia. Pero cuando estemos así en la gloria de Dios, tendremos otra visión, veremos las cosas de manera diferente y vamos a apreciar la hermosura de Dios en todo lo que Dios hace, lo ha hecho y aún en cada criatura que Dios ha hecho. La palabra querubín viene de esa misma palabra hebrea que significa bendecir, adorar, alabar. Así que con esto ya entendemos la misión que tienen también los querubines. Y ellos siempre están asociados a lo que es la santidad de Dios, la adoración, ¿no?, que inspira la misma presencia de Dios. Allí están. Lo vemos representados de manera inclusive en adornos del tabernáculo para que el pueblo de Dios relacionara esos artilugios con la santidad de Dios y lo que Dios quiere transmitir a través de ellos. Vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 25, versículo 20 y también 26, 31, y se habla de el arca del pacto, donde ahí iba a ser rociada sangre una vez por año, ahí estaba la misma presencia de Dios, y sobre el arca, la tapa dice que había 2 querubines con sus alas cubriéndolos, dice, lo leo, dice los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. En este caso, aparentemente por el dibujo y la ilustración que está escribiendo Moisés aquí, parecen con cara de seres humanos, pero con alas, cubriendo todo el propiciatorio que tiene allí. Ahora, vamos a otros pasajes bíblicos y vemos que los querubines no son todos iguales, tienen mucha diferencia por ahí entre ellos, y podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel, donde hay una revelación de la gloria de Dios maravillosa, increíble, y yo te diría que esos pasajes están limitados en nuestra comprensión humana para tener una totalidad de revelación en el cielo, porque hay muchas cosas allí que nosotros queremos encajarla en nuestro mundo actual y no van a encajar, porque son celestiales, son supernaturales y que son muy diferentes a las cosas que nosotros vemos aquí. Así que vas a Ezequiel 1 y ahí dice que él ve seres vivientes y toda una descripción de seres vivientes, pero después vas al capítulo 10, versículo 20 y Ezequiel dice, ahora comprendo que eran querubines. Así que cuando tú leas Ezequiel 1, recuerda que son querubines porque después lo explica en capítulo 10, diciendo que ellos son querubines. Así que cuando tú lees capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 14, hago una síntesis de esto y dice que Ezequiel miró, dice que había un gran resplandor, parecía como bronce refulgente. Así empieza a ver esa gloria de Dios que se le manifiesta allí en el lugar donde él se encontraba. Dice, en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Acuérdense que son querubines, pero en este momento él dice, son 4 seres vivientes. ¿Por qué? Porque son súper extraños para él. Por eso la expresión seres vivientes. Son seres porque no sé qué son y vivientes porque tienen vida propia, ¿no? Exactamente. Dice, esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Así que básicamente tienen una semejanza de hombre, ¿no? Como nosotros en cuanto a brazos, piernas y demás, ¿no? Dice, cada uno tenía 4 caras, ahí sí que no son como nosotros, 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de los pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Imagínate esa gloria de Dios. Bueno, lo que está diciendo es que son 4 caras que tenían ellos, pero además de tener una cara diferente, cara de león, cara de águila, cara de hombre y cara de buey, es que cada uno de ellos tenía esas 4 caras. Quiere decir, por ejemplo, que tenía cara de león, aquí al lado tendría entonces la cara de hombre, ¿no es cierto? Aquí. En este lado podría tener la cara del águila, aquí no. Y detrás entonces tendría lo que es la cara de buey. Así que las 4 caras las tenía así. Así que son 4 caras, recuerda eso, 4 caras cada uno. Cada uno tiene las 4 caras en diferentes direcciones. Además tienen, aquí está,
tienen dos alas, dos pares de alas, ¿no? Así que 2 más 2 que están aquí, ¿qué decimos? 4 alas en total, cada uno de ellos. Los pies, aquí lo tienes, son como pezuñas, dice acá, ¿no? Pezuñas parecidas a las del buey. Así que muy diferentes a lo que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Bien diferente. El capítulo 1, versículo 8 a 14, dice que debajo de sus alas tenían manos de hombre, dice, y con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, es decir, se movían en diferentes direcciones, pero nunca para darse vuelta. Claro, si tú piensas, no tienen necesidad de darse vuelta porque tienen una cara atrás. Así que ellos se mueven para, o sea, siempre en la misma posición, hacia adelante, hacia el costado o hacia atrás, pero sin darse vuelta. No tienen necesidad de darse vuelta, ¿no? Dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, a la izquierda, y había también en los 4 cara de águila. Su aspecto era como carbones de fuego encendido, como visión de anchones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así que el movimiento de ellos era muy rápido y nunca para volverse atrás, sino hacia adelante a los costados o hacia atrás, pero mirando hacia adelante. Esa era la idea. Así que nos estamos quedando cortos con esta ilustración. Es simplemente para que imaginemos un poco cómo es que realmente funcionan los querubines, cómo son, ¿no? Cómo se manifiestan. En capítulo 1, desde el versículo 15 al 16, dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Así que estamos hablando de que están ellos rodeados de haces de luces, símbolos de ruedas que están alrededor, inclusive una rueda sobre la otra. Dice también, el aspecto de las ruedas al color crisólito, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuidado que aquí hay una revelación de la gloria de Dios. No está hablando de un medio de transporte celestial. ¿Por qué? Porque los ángeles no necesitan un medio de transporte. Esos haces de luces, esas ruedas de luces están con ellos porque es la manifestación de la gloria de Dios, y donde ellos vayan, pues esa gloria va con ellos también, ¿no? Así que yo he leído otros libros que dicen que estos son platos voladores, son vehículos, porque los ángeles, todos los ángeles tienen vehículos, y cuando cayó la tercera parte, hete aquí que algunos no devolvieron los vehículos, entonces por eso que algunos están asustando a la gente. No, eso es ridículo, mira. La Biblia no dice eso. Es cierto que hay carros de fuego en los cielos, se los llevaron a Elías, pero no es para especular con platos voladores y demás. Así que no está en la Biblia, desechemos eso y quedémonos con esa visión de gloria de Dios rodeando a los querubines que está tratando Juan de Ezequiel de explicarnos a nosotros, ¿no? De qué manera ellos se mueven, cómo andan. Versículo 17 a 24 dice que cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojo alrededor de los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, y el espíritu y los seres vivientes estaban en las ruedas. Fíjense, todo esto es sobrenatural, es una experiencia única que ha tenido aquí Ezequiel, y es muy difícil hacerle un dibujo a eso. Yo creo que mejor no hacerlo porque vamos a caer en especulaciones que no son bíblicas en lo que Dios está manifestando aquí, ¿no? El versículo 24 dice, oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, ¿no? Así que también, versículos 20 y 22 dice, ya vamos al capítulo 10, fíjese. Esta misma visión del capítulo 1, ahora se le vuelve a repetir el capítulo 10, y dice esto también Ezequiel. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines.
Cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas, figura de manos de hombre debajo de sus alas. La semejanza de sus rostros eran de los rostros que ve junto al río Quebar, su misma apariencia, su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Así que, bueno, ¿por qué tienen diferentes caras? Bueno, se han podido establecer ciertos simbolismos sobre esas caras y se dice que el rostro del león manifiesta vigor, fuerza, ¿no? Esa autoridad, por lo menos aquí en la tierra. También sería una manera de que nosotros entendamos esa realidad espiritual. Rostro de hombre, inteligencia, es la diferencia con las demás criaturas. El rostro de águila, la velocidad con que vuelan y se mueven. Y el rostro de buey es servicio. Servicio es, inclusive en capítulo 10-14 se reemplaza con la de querubín, aquí, ¿no? Hablando de que casi todos parecían bueyes también en este sentido. Así que están para servir a Dios sin chistar. Hacen lo que Dios establece. Y bueno, recordar que tienen pezuñas y también, bueno, se destaca el que tiene el rostro de buey, hablando acerca de ese sentido. ¿Para qué están? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el Señor los ha puesto en una posición elevada, relacionados con la justicia de Dios y la redención de Dios con respecto al hombre. ¿De dónde sacamos este concepto? Desde el mismo Génesis capítulo 3:24, cuando Dios echa fuera al hombre desde el huerto del Edén, dice que pone en el oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Es decir, ya están allí los querubines para decir no pueden entrar más al huerto del Edén ni comer del árbol de la vida. Así que ya en este plan de redención y después se va a ver trabajando sobre esto, ¿no? Pero aquí están en este caso como la autoridad de Dios para decir no pueden pasar por aquí. Hasta aquí han llegado, es la justicia de Dios establecida, son como los policías de Dios, ¿no? En este caso, establecen la autoridad para decir hasta aquí llegaron, ¿no? Bueno, tiene mucha relación con el altar, todos los símbolos del tabernáculo lo vemos ahí, siempre hay querubines en el tabernáculo y también en el templo que construye Salomón. Las decoraciones pasan también como querubines. ¿Por qué querubines? Porque tanto el templo como el tabernáculo eran lugares donde el sacerdote podría presentarse pidiendo perdón por sus pecados y los pecados del pueblo para que haya esa expiación delante de Dios y una relación con el Dios Santo, ¿no? De parte del pueblo. Así que tenía que ver con esto, ¿no? Esa relación, dando testimonio también de la gloria de Dios, el gobierno de Dios, ¿no? Y tiene que ver mucho entonces con lo que era la redención del ser humano. Inclusive fíjese que Satanás es llamado así antes de la caída. Él era Lucifer y dice la Biblia en Ezequiel 28:14, tú querubín grande protector, que te paseabas el monte de Dios. Es decir, así que el diablo antes de su caída era como uno de estos querubines, ¿no? Y él mismo se revela. Ya lo vamos a ver clases más adelante, pero estamos hablando de esto, ¿no? Un querubín, alguien muy cercano para proclamar lo que es la redención y justicia de Dios y establecerla. Y justamente se revela contra Dios, ¿no? Para poder establecer la suya propia y es destituido de la posición de autoridad que tenía. También en una forma poética se dice que el Señor cabalga sobre un querubín, lo dijo el salmista David, el Salmo 10, capítulo 18, versículo 10, dice, cabalgó Jehová sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿No? Es decir, la gloria, el poder se manifiestan en ellos, ¿sí? No es que es Dios revelándose como un querubín, sino como un instrumento suyo para manifestar su gloria y poder. Muy bien. También la Biblia nos habla de otros ángeles llamados serafines. Los serafines son diferentes a los querubines. La palabra serafín viene de la palabra hebrea saraf, que significa quemar o arder. Y tiene que ver con esto de una pasión ardiente por Dios y su santidad, ¿no? Ese amor ardiente por Dios. Por eso le decimos seres ardientes también a los serafines. Ellos son los que emanan, ¿no? La gloria de Dios, la pureza de Dios, ¿no? Con ese fuego de Dios, ¿no es cierto? Lo ve Isaías. Isaías tiene una visión en capítulo 6, versículo 1 al 3,
donde dice que, bueno, cuando muere el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, es decir, arriba del trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Así que aquí hay una diferencia, ¿no? Que tenemos, que ellos, a diferencia de los querubines, tienen entonces 6 alas. Cubren sus rostros, vuelan, cubren sus pies, en el sentido de reverencia total a Dios, están arriba del trono, lo más cercano, ¿no es cierto?, a esa santidad de Dios pura, ¿no?, allí en el mismo trono. Dice, con 2 de esas alas cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué proclaman? La santidad de Dios, la perfección moral de Dios, desde allí, desde el mismo trono de Dios, y todo lo que viene detrás de esa justicia perfecta, ¿no? El amor de Dios y demás, todo nace desde la santidad de Dios. Así que decimos, es el orden de ángeles que está más elevado, está encima del trono, de allí proclaman y expresan esa santidad de Dios. En la visión que tiene Isaías, él ve cómo ellos guardan el trono de Dios. Dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Así que un enviado, ¿no?, directamente de la santidad de Dios para purificar los labios de Isaías. Claro que es una visión, ¿no? Hubiera sido terrible un carbón encendido sobre sus labios, como hubiera quedado. Por eso es una visión, lo que se manifiesta aquí, ¿no? Así que aquí es donde justamente vemos entonces a estos seres especiales que Dios ha creado exclusivamente para que estén sobre el trono de Dios, publicando lo que es su santidad. Recuerden que toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, es para su gloria. No es para nosotros. No es que, ¿y para qué están los serafines? No es que pueden hacer por nosotros. Toda creación está para adorar a Dios, para cumplir los propósitos de Dios, para glorificar a Dios, incluyéndonos a nosotros. Así que el centro de todo es Dios. Y en ese trono, pues ahí estaban los serafines. Muy bien, también la Biblia nos habla de otros seres que también están cerca del trono y son los seres vivientes que se parecen en algo a los querubines, se parecen en algo en los serafines, pero son diferentes según lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 9. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono. Fíjese que no es arriba, sino alrededor del trono, dice 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Así que muchos ojos, por eso aquí a esto le hemos agregado muchos ojos, porque por delante y por detrás tienen muchos ojos, lo que dice aquí Juan cuando está viendo esta revelación. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Fíjense que las apariencias son muy parecidas a los querubines, pero estos tienen muchos ojos. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Los querubines tienen 4, los seres vivientes tienen 6. ¿Sí? Así que contamos, cada uno tienen 3 pares, así que son 6 alas cada uno de los seres vivientes. Dice, y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, es toda una expresión de adoración al Señor con los seres vivientes, además de los serafines arriba, los seres vivientes al costado dando gloria a Dios y expresando también esa santidad del Señor, ¿no?, que está mismo ahí alrededor del trono. Algunos piensan que estos seres vivientes son los mismos que los serafines o que los querubines, pero no. Cuando uno va a la Biblia, en Ezequiel 1 son semejantes entre sí los querubines, mientras que en Apocalipsis los 4 son distintos y no dice que tienen 4 caras. Cada uno tiene una cara y una cara diferente. En cambio los querubines,
todos tenían 4 caras cada uno, ¿no? Así que se parecían entre sí. Acá no, los seres vivientes son diferentes. Así que podríamos decir que son como una combinación más o menos, ¿no? Entre querubines y serafines, más o menos algo intermedio entre los dos, o sumando características de los dos. Muy bien, así que aquí tenemos seres vivientes. Y por último, está alguien muy especial en la Biblia y que se menciona como el ángel de Jehová, ¿no? Lo ponemos con mayúscula porque es distinto a los otros ángeles por características especiales que tiene. Es distinto a todos. Más o menos aparece como 60 veces la expresión el ángel de Jehová y se lo identifica con Dios mismo, ¿no? Uno va a Éxodo 23, 20 al 23 y Dios dice, he aquí yo envío mi ángel, de hecho está con mayúscula ahí, delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado, guárdate delante de él, oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fíjese cuántas características divinas que tiene este ángel de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, cananeo, el heveo, el jebuseo, los cuales yo haré destruir. Así que hay un ángel especial aquí y tiene ciertas características. Una de ellas es que perdona pecados. Y usted sabe que en la Biblia el único que perdona pecados es Dios, nadie más. No hay ninguna otra criatura que pueda perdonar pecados. Por eso, en Éxodo 23, 20 al 23 dice, Él no perdonará vuestra rebelión si ustedes no se arrepienten. Es decir, así que el hecho de poder perdonar o no está manifestando una característica que es solamente deidad, ¿no? Que le corresponde a la divinidad de Dios. También vemos que realiza actividades que son exclusivas de Dios, ¿no? Hay características especiales. Éxodo 32, 34 dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde yo te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, ahí estaría interviniendo Dios directamente con este ángel. Éxodo 33, 2 dice, yo enviaré delante de ti al ángel, echaré fuera al cananeo y demás. Es decir, Dios es el que va a echar fuera, pero justamente es el ángel que lo va a hacer, ¿no? Así que directamente está actuando lo mismo que Dios había dicho aquí. Hay muchos otros pasajes que hablan de lo mismo de esto, ¿no? Isaías 63, 9 dice, en toda angustia de ellos Dios fue angustiado, el ángel de su faz, fíjese, ángel de su faz, los salvó, en su amor y su clemencia los redimió. Los trajo, los levantó todos los días de antigüedad. No hay ningún ángel que pueda tener su faz, la cara de Dios. Dice redimir, como lo hizo él, traerlos y levantarlos todos los días. Es decir, características exclusivas acerca de actividades directas de Dios, ¿no es cierto? Ahora, vamos a Josué capítulo 5, del 13 al 15, y Josué se encuentra con alguien muy especial. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Este no es el arcángel Miguel, este habla del príncipe sobre todos los ejércitos de Jehová, incluyéndolo al arcángel Miguel también. Entonces dice, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, presta atención, le adoró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjese que es la misma declaración que hace Dios a Moisés. Ahora el ángel de Jehová se lo hace a Josué. Son características totalmente iguales en cuanto a la manifestación de Dios aquí. Así que estamos hablando de alguien que tiene características propias. Dice, en el nombre de Jehová, o el mismo nombre de Dios está en este ángel. Jueces 13, 17, 18, se le presenta este ángel a Manoa, que iba a ser el padre de Sansón. Y dice el ángel, y él le pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable?
Y la palabra admirable, bueno, le hacemos conexión a esos nombres, ¿no?, que tiene el Mesías, ¿no?, que iba a venir, que su nombre era admirable, consejero y demás, ¿no? Bueno, también es que en el rostro, en él, se puede ver el rostro de Dios, ¿no? El mismo rostro de Dios en este ángel, cosa que eso no pasa con ningún otro ángel. Así que estamos hablando de que este ángel está en la presencia de Dios, se manifiesta cara a cara, ¿no? Y cuando vamos a la Biblia, encontramos que solamente hay una persona que puede manifestar el rostro de Dios, manifestar la imagen de Dios. ¿Sabe quién es? Jesucristo. Dice Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que concluyendo, este ángel de Jehová, que tiene características divinas, fíjese que cuando usted analiza cada pasaje, tiene que ver que cuando dice el ángel de Jehová se refiere a este ángel que tiene características divinas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está hablando de un ángel del Señor que envía para ayudarnos. Este es diferente. Y hay características divinas. Tiene que usted ver características divinas en el pasaje para darse cuenta de esto. Por eso la conclusión teológica es, esto es una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios. Pero entre nosotros, si decimos, si es manifestación visible de Dios y el único que puede ver es Jesucristo, ¿no deberíamos decir cristofanía, más bien, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿No? Así que estamos hablando del Cristo preencarnado, que no es un ángel, pero se manifiesta como si fuera un ángel o un mensajero para dar a conocer todas las cosas que Dios mismo establece. Fíjese que Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que el Señor se ha manifestado y dice que Abraham se gozó de ver mi día. Así que había relación con Abraham también. Bueno, puede leer usted la historia y se va a encontrar que dice que Jehová estuvo con él, 2 ángeles estuvieron con él. Así que hay manifestación del Cristo encarnado, preencarnado, perdón, antes en el Antiguo Testamento. Así que esa es nuestra conclusión. Cuando se habla del ángel de Jehová con características divinas, entonces decimos, es Cristo preencarnado, antes de su venida aquí al mundo para hacerse hombre, porque Cristo es eterno, Él existió siempre, así que es una manera de manifestarse al mundo de esta manera, ¿no? Así que bueno, hagamos conclusiones de nuestra clase. Todos los ángeles que vimos, vamos a ponerlo aquí para saber, a ver cómo se maneja en el mundo espiritual, dónde estarían. Así que empezamos por los ángeles escogidos y vemos que los ángeles escogidos pues estarán en todos lados, ¿no? Según lo que Dios les indique hacer. Así que habrá muchos alrededor del trono adorando, habrá muchos que estarán en batalla espiritual, hay muchos que estarán ayudando a los creyentes y haciendo actividades específicas aquí. También tenemos entonces al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel, que es el que está sobre todos los ángeles, ¿no?, dando la dirección directa de Dios. Después tenemos al mensajero especial de parte de Dios, que se llama Gabriel, que ha traído mensajes de redención y demás. Así que aquí lo tenemos relacionado en el trono de Dios, pero viniendo a dar la comunicación a Daniel, a Zacarías, a María. También tenemos a los vigilantes, que se cumpla exactamente lo que Dios dijo. Ellos están determinados a que los decretos de Dios, lo que Dios ha dicho, se cumpla a rajatabla y nadie cambie nada de lo que Dios ha establecido. Tenemos a los querubines que pertenecen allí arriba al trono de Dios, pero se han bajado, ¿no? Han venido a la tierra en el huerto del Edén, en la época de Ezequiel, es decir, siempre relacionados con el tema del reino de Dios, redención de Dios. Allí los tenemos. También están allí arriba de todos los serafines, aquellos que están adorando permanentemente a Dios, ¿no? Expresando la santidad de Dios. Y tenemos también aquí alrededor del trono los seres vivientes de Apocalipsis. Esto entonces son serafines y estos son seres vivientes. Son diferentes porque estos tienen 4 caras diferentes, muchos ojos, y estos
tienen apariencia humana, pero son de 6 alas. Esa es la diferencia que hay. Y nos queda hablar de el ángel de Jehová. Pues ahí está, porque es Jesucristo el Rey, el que tiene toda autoridad y control de todas las cosas. Muy bien, así que decimos, Dios ha creado para Él distintos tipos de ángeles con propósitos especiales. Cada uno de ellos lo está cumpliendo a la perfección porque obedecen a Dios inmediatamente. Así que bueno, cada uno de estos ángeles se expresan o adoración o servicio, pero siempre una humildad constante que nos ayuda a recordar que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí también en la tierra, ¿no? Y los ángeles van a ser enviados por Dios siempre a favor de los herederos de la salvación, es decir, los creyentes en Cristo. Muy bien, a ver, ¿cómo nos ha ido? Hagamos un repaso de la clase de hoy. ¿Qué te parece primero? Llamamos arcángeles a Gabriel y a Miguel, porque como los dos tienen nombre, ¿serían los dos arcángeles? Pues no, no podemos decir eso, porque la Biblia nunca llama a Gabriel un arcángel, sino solo a Miguel. Por eso decimos que no es un arcángel Gabriel, sino es un ángel especial, ¿sí?, enviado por Dios para mensajes exclusivos. Segundo, los serafines tienen 6 alas y los querubines 4. A ver, ¿nos ayuda a recordar eso? ¿Qué diferencia hay entre serafines y querubines? Bueno, sí, las alas nos ayudan a descubrir la diferencia. Dice que los querubines sí tienen 4 y los serafines tienen 6. Esto es verdadero. Tercero, los serafines son los que están arriba del trono de Dios. ¿Son los que están arriba o alrededor? ¿Qué te recuerdas? Los que estaban alrededor no, eran los seres vivientes, los que estaban arriba, así que ellos sí, los serafines. Correcto, verdadero. 4. Los ángeles que en la Biblia tienen nombre son Miguel, Gabriel, Rafael y Manuel. No es cierto, solamente Miguel y Gabriel. Estos dos no están en la Biblia como la tenemos, como palabra de Dios, así que esto es falso. 5. Los seres vivientes son exactamente iguales a los querubines. ¿Te acuerdas de esto? Habíamos hecho diferencias entre ellos, ¿no? Así que no son exactamente iguales. Son parecidos, pero no iguales, porque inclusive hasta tienen diferencia de alas. Ellos tienen 6 alas, ellos 4, aunque sus rostros por ahí sean parecidos, pero aún así los querubines tienen 4 caras cada uno. En cambio los seres vivientes solo una diferente entre ellos, ¿no? Muy bien, así que falso. 6. Los ángeles escogidos son los que están en el abismo. No, pues la verdad es que no dijimos eso. No, los escogidos son los que permanecieron libres de la confabulación de Lucifer. Ellos se guardaron fieles a Dios, así que esto es falso. 7. Podemos concluir que el ángel de Jehová es una teofanía o manifestación visible de Dios. Bueno, eso es lo que habíamos dicho. Todos los versículos nos dicen exactamente eso. Y 8, los ángeles fueron creados por Dios para su gloria y servicio. Nosotros somos consiervos porque servimos al mismo Señor. ¿Somos consiervos? Pues sí, un ángel mismo le dijo a Juan, soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios. Así que juntos adoramos al Señor, juntos servimos al Señor. Es verdad, en eso sí nos parecemos. Bueno, Daniel 6:22, nos quedamos con este pasaje. Cuando Daniel le dice al rey, ¿no?, Darío, y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él podía ver el ángel de Dios cerrando las bocas a los leones y parecían gatitos ahí alrededor suyo, por la intervención de un ángel de Dios. Puede que no lo veamos a los ángeles, puede que nos están librando de muchos peligros físicos, de muchas situaciones, y un día ya en el cielo, pues ahí nos vamos a enterar de toda la obra de los ángeles a favor nuestro. Así que es darle gracias a Dios, no a los ángeles, sino a Dios, porque han sido enviados por Dios para preservarnos, para guardarnos, ayudarnos en estas cosas, ¿no? Así que gracias a Dios porque Él conoce todas las cosas y estamos en su mano y también nos libran, y gracias a Dios por esa obra que hace con nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta revelación, Señor, que nos has dado a conocer de cuánta creación maravillosa hay en los cielos, cuántos ángeles, Señor, millones de ellos, y muchos tan diferentes entre ellos, diferentes a nosotros, pero todo es para glorificar tu nombre, es para exaltarte, es para adorarte por la eternidad
a ti. Señor, que nosotros hoy podamos expresar esa adoración, expresar lo grande que eres, lo santo que eres, Señor, y poder hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Oramos, Señor, para que podamos seguir aprovechando estos estudios y poder recordar, Señor, de que tú enviarás tus ángeles para guardarnos en momentos que ni imaginamos. Gracias, Señor, por ese cuidado permanente que tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.